Acabas de escuchar Al Carajo, con Pablo Ovín. Somos Latinoamérica. Somos radio. AM530. Toma aire. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Pero hacen falta voces. Hacen falta muchas voces. Y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza, porque tenemos que preparar una pueblada. Buen día, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a este nuevo episodio de Pueblada. Los vamos a estar acompañando hasta las 9 acá en la 530, la radio de las madres, con Primelli, con Gasti Cardús. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buenos días para todos y todas. Buenos días, Pri, ¿has vuelto? He vuelto. Buen día, Chino, buen día, Gasti, y principalmente buen día a la audiencia que siempre nos acompaña sábado a sábado en este ratito de hacer Pueblada. Así es, y bueno, vamos a tener un programa con de todo, porque bueno, fue una semana muy movida, muy especial, después de, bueno, lo habíamos hablado también en el programa pasado, después de lo que fue la condena a Cristina. Y bueno, y todas las repercusiones que tuvo eso, la respuesta de un pueblo que se movilizó masivamente y que el día miércoles, y bueno, y que ahora nos toca pensar cómo seguimos. Qué semana larga en cuanto a cosas para charlar, ¿no? O sea, ha sucedido mucho en estos días y bueno, tenemos mucha tela para cortar, como quien dice, pero bueno, también consultarles a ustedes, quienes están del otro lado, cómo vivieron esta semana, que nos quieren compartir. Saben que tenemos nuestras redes, que es en Instagram, @pueblada.doc, y en X, donde antes era Twitter, @puebladadoc, todo junto, o si no, el WhatsApp. Puri, ¿lo querés decir? Y si no, nos pueden mandar mensajes al WhatsApp de la radio, que es 11 3200 0530. Ahí nos pueden mandar audios también si quieren y contarnos un poco cómo ha sido esta semana, que en definitiva estuvo cargada de muchas emociones y de nuevo que nos queda mucho para charlar al respecto, ¿no? Sí, así es. Sí, también bueno, nos vamos a estar comunicando a través de nuestro chat de YouTube, perdón, nos pueden seguir ahí en el canal de Somos Radio, la radio de las madres de Plaza de Mayo, y bueno, vamos a estar hablando durante estas
2 horitas, un poco de todo. Y bueno, y también eso, con lindas entrevistas, con buenos invitados para hablar esta semana también. Bueno, ayer un nuevo día de la bandera en homenaje a Manuel Belgrano, en lo que fue el lunes pasado también, que también fue feriado por Martín Miguel de Güemes, así que vamos a estar hablando también un poquito de esto, de estas fechas y bueno, de lo que representan, significan estos próceres. No puedo parar de pensar en el video de Mauricio Macri y la bandera cayéndose encima de él. Hablábamos hace un ratito con Keke en la producción de cómo nos pusimos ese video para que quede de fondo constantemente, y recordarlo para siempre. El presidente pasó el día de la bandera ¿en dónde? Vaya uno a saber, pero es increíble el poco patriotismo que tienen, ¿no? Quienes representan la máxima institución de nuestro país. Con la República Argentina, por lo menos, porque después lo escuchás hablar en bueno, Israel y... Sí. O besar la bandera de Estados Unidos en algún premio al gorilaje por Elon Musk. No, ni hablar de eso. Mientras se generaba un acto en Rosario, en el Monumento a la Bandera, digo, algo que es una cuestión casi más allá de decisiones o no, como protocolar, que uno debe cumplir y está bien y es parte de lo que se hace todos los años. Milei estaba en Palermo, ¿no? Disfrutando un rato, en otro tipo de acto totalmente distinto, mientras en definitiva, ni mejor ni peor, ¿no? Pero Villarroel estaba cumpliendo un rol también allá en Rosario como corresponde de alguna forma. Mira, me lo perdí. Como, no. Bueno, ahí también hay una fuerte interna, ¿no? Ya que es una palabra que viene repercutiendo en cuanto a la temática política y siempre orientándola al peronismo. Hay una gran interna en la Libertad Avanza entre la vicepresidenta y el presidente que la buscan camuflar y que bueno, la oposición tampoco la aprovecha demasiado, pero que bueno, que existe y que se deja ver. Sí. Pero bueno, mucho de todo esto lo vamos a estar charlando con Hernán Morlino, que es parte de Historias Destacadas. Y nada, también si hay alguna consulta, algo ahí como para sumar a los disparadores, queremos escucharles, queremos leerles, mándennos por mensajito. Y bueno, no sé, así podríamos decir que arranca Pueblada. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres, hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Gino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos, sin violencia, pero con coraje, sin miedo, pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesando todos los argentinos. Con amor, lo vamos a hacer con mucho amor, como siempre, con amor profundo por esta patria que tantísimas veces intentaron arrodillar, tantas veces supo levantarse una y otra vez. El pueblo argentino ya lo demostró 1000 veces, que sabe ponerse de pie, que sabe resistir, que sabe organizarse, que sabe luchar y que si lo expulsan también sabe volver. Un abrazo muy grande a esa plaza maravillosa, desbordada, que me hace acordar a la plaza del 9 de diciembre del 2015. Están todos juntos y la verdad que quiero agradecerles tanto cariño y tanto afecto. Y que junten codo con codo, fuerza con fuerza, brazo con brazo, porque tenemos razón. La razón nuestra es la razón de los pueblos, que se niegan a ser arrasados, y también una patria que se niega a ser colonia. Así que, compatriotas, como siempre, con firmeza y con mucho trabajo, siempre tirando para adelante, siempre. Gracias, los quiero mucho, mucho, mucho. Los abrazo con mi corazón. Fuerza, compañeros, fuerza, argentinos, fuerza, compatriotas.
Bueno, escuchábamos ahí a Cristina en la plaza este miércoles 18 de junio, porque esta semana lo que ocurría era que vencía el plazo que le dio la justicia para que Cristina se notifique luego de esta injusta y vergonzosa condena en su contra, de la que hemos hablado mucho el sábado pasado, pero fue una condena anunciada por los medios de comunicación antes que por los jueces. Es una causa que está manchada de principio a fin, marcada por las visitas de jueces y fiscales a la Rosada y a la Quinta de Olivos. Una causa que está manchada por tapa de diarios, anunciando, presionando para que salgan condenas. Manchada también por la incitación permanente al odio por parte de Milei, el discurso oficial, o después él a veces algunas de las cosas que dice trata de dibujarlas como que no son oficiales porque las dijo en su cuenta personal de Twitter, pero lo cierto es que tenemos un presidente que ha hecho campaña y que después ha asumido como presidente y continuó con ese discurso de odio, de violencia, de desprecio. Lo escuchábamos el sábado pasado también, ¿no? Presionando a los jueces. Escuchábamos un audio también de él en el Parque Lezama, donde el público que se había apersonado en ese acto partidario pedía por la condena a Cristina, y Milei respondió diciendo teléfono jueces. Esa es la condena que tuvo lugar, no esta última semana sino la anterior, pero esta semana se vencía el plazo que se le había dado a Cristina para que se apersone y empezar a hacer efectiva esa condena. Y en los días previos al miércoles, el circo mediático había girado en torno a la posibilidad de que no le hagan cumplir la condena en su domicilio, sino en cárcel común, y la búsqueda de los mismos responsables de su condena de generar una foto humillante y degradante de ella esposada y humillada para la tapa de los diarios. Y por supuesto Cristina se iba a presentar en Comodoro Pi, aún a pesar de las especulaciones de que no lo haría. Y no iba a ir sola, sino que iba a ir acompañada por una gran movilización que el gobierno buscó evitar, motivo por el cual finalmente no la convocaron a personarse en Comodoro Pi, pero la movilización, de todas formas, originalmente planificada para acompañarla hacia el barrio de Retiro, se realizó, y se realizó a Plaza de Mayo. Y ahí, ahí fue donde escuchamos las palabras de Cristina que se reproducían al principio de este editorial, ese primer mensaje grabado, donde se la escucha a Cristina con fuerza, pero pensando también, como más allá de la situación personal, como en el daño que le está haciendo a los argentinos y las argentinas el actual gobierno de Milei, planteándonos la necesidad de buscar una salida. Y la segunda parte del audio que escuchábamos recién, que fue en vivo, fue por videollamada, donde luego del mensaje grabado ella salió en vivo a comunicarse con esa plaza. Y fue una movilización muy grande, donde participaron muchos actores políticos, y vamos a escuchar ahora algunos de ellos, y los que estén viendo por YouTube van a poder ver también los nombres y quiénes son, y si no después
lo contamos, pero bueno, vamos a ver ahora como un video con distintos segmentos y declaraciones de referentes de distintos espacios, organizaciones y con responsables institucionales que se encontraban en la columna del Movimiento Derecho al Futuro. Defensa de la democracia, de quien en su figura ha representado junto a Néstor Kirchner los años más felices de Juan Perón y a Perón, y obviamente está condenada, perseguida por un poder revanchista que ha barrido, ¿no?, con todo el respeto de lo que puede significar el Estado de Derecho en la Argentina. Nosotros tenemos que ser muy conscientes que la respuesta tiene que ser política, que hay que cambiar esta situación que trajo a Milei a la Casa Rosada. Es un hecho de una injusticia inusitada. La mejor defensa que podemos hacer del Movimiento Nacional y Popular, la mejor defensa que podemos hacer de Cristina Kirchner es trabajar mucho, gestionar y recuperar esa dignidad que le han quitado hoy. Creemos que la están atacando a Cristina, pero están atacando a todo el Movimiento Nacional y Popular. Nos corrieron toda la vida de distintas maneras, ahora con la justicia, con los medios, en otras épocas eran con las bombas, con los fusilamientos, con las desapariciones, pero bueno, nos toca en esta etapa resistir y lo vamos a hacer. Y lo que nosotros estamos haciendo acá es defender a Cristina, defender a nuestro pueblo, defender la democracia, demostrando de que estamos de pie, de que estamos luchando y vamos a seguir luchando por la felicidad del pueblo trabajador, y como lo hace todos los días nuestro gobernador Axel Kicillof. Frente al avance de este gobierno que pretende someternos, ¿no?, con la proscripción de Cristina, esta condena vergonzosa, bueno, el pueblo en la calle, habitando ese lugar que nos hermana en el peronismo. Por eso es tan importante estar en este día acompañando a la Cristina y fortaleciendo nuestra identidad política. Yo creo que en realidad, más que hecho político, es un hecho delictivo. Por segunda o tercera vez proscriben al peronismo la figura de Cristina. Espero que esto nos una, pero nos una en un proyecto en común. Por todos los argentinos, por todos los que conducen el país, hoy está en peligro la democracia y estamos acá defendiendo eso. Darle un frente de batalla a esta derecha que hoy en día no solo avanza en el país sino en el mundo. Nosotros tenemos ese deber como militantes peronistas de estar acá. Todos los días el gobierno nacional se levanta tomando medidas en contra del pueblo. Bueno, tratar de dar lo mejor de cada uno de nosotros, llegar a una unidad para poder enfrentarlo de la mejor manera. Bueno, ahí escuchábamos a distintos referentes que estaban en la columna del Movimiento Derecho al Futuro. Estaba, bueno, Andrés Larroque, Alberto Silioni, Walter Wiśniewski, Walter Correa, Victoria Montenegro, Aníbal Rucci, Fabián Cagliardi, Roberto Salvarezza y Gustavo Barrera. Y bueno, nos parecía importante como para esto, porque fue una movilización muy masiva con la participación de distintos actores, de distintos espacios, pero que además y sobre todo creo que nos plantea la necesidad de pensar en encontrar una salida política a esta situación que estamos atravesando. Lo planteaba Cristina también en los audios que escuchábamos al principio, ¿no? Creo que hay un desafío y que es transformar toda esa potencia y esa masividad y emocionalidad que se vivió en la movilización del día miércoles en una propuesta política que nos permita construir una alternativa. Porque la mejor salida para esto, y no solo para Cristina, sino también para todos los argentinos y argentinas que la están pasando mal con las políticas de Javier Milei, es construyendo una alternativa política y logrando salir de esta situación, lograr sacarlo a Milei y lograr que vuelva a gobernar la Argentina un proyecto político que gobierne para los argentinos, tan básico como eso. Y esto es en unidad, con claridad programática y con metodología de funcionamiento claras que nos permitan no repetir errores. Porque Milei tiene un techo, Milei tiene un límite. Hace 2 semanas ya que perdió protagonismo y capacidad de marcar agenda, y es algo que le preocupa. Si bien se lo ve más preocupado por su alineamiento con Israel, en un conflicto bélico, en esta guerra mundial en cuotas, como decía Francisco, que no tiene nada que ver con
con nosotros, con los argentinos y las argentinas, pero aún así nos pone en peligro a todos. Un alineamiento, bueno, lo veíamos también en el encuentro en el Congreso de la AmCham y bueno, recién decíamos también, desde Milei besando la bandera de Estados Unidos, o cuando lo escuchamos allá en Israel, que nos gustaría que le pusiera, aunque sea un mínimo porcentaje de esa misma emotividad a la hora de gobernar la Argentina, que es la responsabilidad y la obligación que tiene conferida por el voto popular. Pero lo que ocurre, lo que le pasa a Milei es que desde que comenzó a gobernar, bueno, logró consolidar y solidificar, si se quiere, un núcleo duro, su piso de votos, pero aún a pesar de absorber al PRO, deja cada vez a una franja más grande que no quiere votarlo a él, pero que quizás no encuentra aún en otra propuesta algo que la motive. Y por eso es muy importante trabajar mucho en estos meses que se vienen, frente a las elecciones que hay por delante, para que vaya a votar la mayor cantidad de gente posible. Porque si Milei tiene este núcleo sólido que lo vota, pero bueno, y que efectivamente va a votar y participa de las elecciones, y quizás otros sectores que se han desencantado, que no quieren votarlo, no encuentran la motivación para ir a hacerlo, eso después en los resultados relativos de las elecciones le va a permitir obtener un triunfo electoral que profundice este modelo y que además poco tiene que ver también con los niveles de acompañamiento real que tiene y que encuentra en su forma de gobernar el país, y que viene dejando un montón de consecuencias, y lo vamos a tratar ahora también en los próximos bloques, pero que bueno, salieron los números de desempleo y están creciendo, y bueno, venimos hablando en Pueblada del crecimiento de distintos índices, del índice de inflación, y en el medio un modelo que logra mantener estable algunas la variable de precios, pero solo a costa de endeudarnos cada vez más y anunciar cada vez que nos endeudamos con alegría, como si fuese un éxito las nuevas tomas de deuda, pero que son dólares que así como entran, también muy rápidamente se van para mantener esta ficción de un dólar planchado, unos precios relativamente estables y que se van porque se las llevan unos pocos en la timba y la bicicleta financiera. Y cuando esto termine, que va a terminar y que tiene fecha de vencimiento, bueno, la factura nos va a caer a todos y es una deuda que nos van a pedir que paguemos todos los argentinos. Entonces, bueno, por estas cuestiones es muy importante trabajar mucho para que en las elecciones que se vienen este año vaya a votar mucha gente, y para eso construir una propuesta que motive, que seduzca, que convoque, que llame a incorporarse actores en el marco de una forma de funcionamiento clara, que pueda escuchar y que pueda generar propuestas frente a las preocupaciones y padecimientos de nuestro pueblo, y poder encontrar la salida de esta situación. Y así lo expresaba Carmen, que la veíamos también recién en los videos anteriores, ahí bueno, junto
junto al resto de las madres que también pudieron participar, y bueno, acompañada ahí en ese momento por Axel Kicillof, y que el jueves, en lo que fue la marcha número 2462 de las Madres de Plaza de Mayo, nos decía lo siguiente. Con todo lo que venimos pasando ayer, la verdad que fue un día muy feliz para nosotros y para todos. Ver esta plaza llena, arrebatada de gente, y no fue solamente en Buenos Aires. Hubo en casi todas las provincias el apoyo a Cristina, y también en el exterior. Yo estuve viendo en España, en Italia, en Brasil, en varios países también apoyando a nuestra querida Cristina. La verdad que fue un día mucho más, por lo menos que uno sentía que estábamos todos juntos y que estamos luchando por lo mismo. Primero, como dicen los compañeros, para ganar las elecciones, y también poder echar este gobierno y lograr que la liberen a Cristina. Porque es totalmente injusto lo que le dicen. Jamás le pudieron comprobar nada de lo que dicen. Así que de alguna manera tenemos que conseguir que Cristina sea libre. Gracias, hasta el jueves que viene. Bueno, ahí la escuchábamos a Carmen en la marcha 2462 de las Madres de Plaza de Mayo, y reiterar esto, ¿no? Porque las madres nos piden que construyamos una pueblada. Eve nos pedía que construyamos una pueblada, y eso hay que transformarlo en una alternativa política para salir de esta situación, porque es responsable de lo que le pasa a Cristina, es responsable de lo que le pasa a nuestro pueblo, no es otro que Javier Milei. Y como nos decía Carmen el jueves pasado, tenemos que construir la alternativa, tenemos que construir los métodos y la alternativa para sacarlo. Y en eso estamos, y en eso me parece que hay que trabajar, como decíamos recién, en unidad, con objetivos claros, con un programa claro, con metodologías de funcionamiento claras, y poder concretar después de aquel pedido que nos venía haciendo Eve ya durante todo el 2022, y que reiteró y que nos dejó como consigna en su último jueves en la Plaza de Mayo, en su último jueves marchando presencialmente junto a nosotros en la Plaza de Mayo, que construyamos una pueblada. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres hacemos pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos radio. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar, y construí el medio que te defiende.
Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos Eve. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. 7 horas 33 minutos y estamos de vuelta con Pueblada. Y bueno, tal como habíamos dicho hace un rato, vamos a estar hablando un poquito sobre las efemérides de esta semana, que bueno, tiene que ver con dos líderes claves para la historia de nuestro país, para todo el proceso de revolución e independencia. Y para charlar un poco de todo esto, ya estamos en comunicación con Hernán Morlino. Él es, bueno, profe de historia y bueno, es una de las cabezas detrás de Historias Destacadas. Hernán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Querés contarnos para arrancar, para quien no sepa de la audiencia, y se los recomendamos que lo sigan, que bueno, producen mucho contenido y muy bueno, qué es Historias Destacadas? Sí, por supuesto. Primero que nada, agradecerles el espacio, por supuesto, y el tiempo. Siempre es un lindo día para hablar de uno, si verano además. Nosotros somos dos divulgadores. Yo soy Hernán Morlino, por otro lado está Facu Sayavedra. Juntos armamos Historias Destacadas, que es un espacio en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, en donde hablamos de historia y de política. Así la idea es usar la historia, que es una ciencia social que otorga un montón de herramientas analíticas para entender la coyuntura, y acercárselas a la gente de una forma entretenida, ligera, y que te abra la cabeza, ¿no? Siempre acercando bibliografía para poder expandir un poco sobre cada una de las temáticas que tratamos. Bueno, muy recomendable para toda la audiencia. Historia Destacada en Instagram. Si querés decirnos el arroba, yo sí medio dinosaurio con algunas cosas. En @_Historias Destacadas, y en TikTok nos encuentran como Historias Destacadas, así como las famosas Historias Destacadas de Instagram. Nada, robamos el nombre ahí para ser un poco marketineros, que nunca viene mal. Bueno, Hernán, buen día. En principio, agradecerte a vos por estar charlando un ratito con nosotros. Sabemos que es temprano y a veces el tema del horario es complejo, al menos para pensar y también poder charlar tanto. Pero antes de arrancar también con lo específico de Güemes y Belgrano, nada, un poco queríamos charlar y poner en común esto de, bueno, hay un montón de jóvenes, de divulgadores que se están empezando a encontrar con las redes sociales como una herramienta más para empezar a visibilizar un montón de cuestiones de nuestra historia, no solamente como, bueno, historia general, sino esto, ¿no? Como poder ponerlo con la coyuntura actual y demás, y bueno, y preguntarte quizás en principio, cómo nos puede ayudar eso también no solamente a comprender estas figuras patrias que son tan importantes, sino también como para poder ponerlas en común durante todo el año y no como si fuera una fecha, ¿no? Como, bueno, no es solamente una efeméride como tal, sino que representa un montón en nuestra coyuntura actual. Bueno, mira, yo creo que principalmente poder charlar de nuestros famosos próceres desde un punto de vista histórico, académico, nos permite llevarlos al barro de la historia, como decimos nosotros siempre.
¿Qué quiero decir con esto? Que podemos entenderlos como agentes políticos que tuvieron que vivir momentos como la revolución o la independencia, que fueron momentos donde nada estaba escrito, sino que todo estaba por escribirse. Darles esa entidad también nos permite repensarnos a nosotros desde nuestro presente, en donde a veces por ahí uno se encuentra en estas coyunturas donde dice, bueno, ya está, perdimos, no hay nada para hacer, estamos totalmente encajonados, que son situaciones muy propias del quehacer histórico del propio ser humano, de poder escribir cómo va a ser nuestro propio futuro. Todos estos agentes, Güemes, Belgrano, San Martín, son personas que tuvieron que encontrar la forma para empezar a intervenir sobre su realidad y empezar a darle forma a un proyecto muchas veces incluso americano. Ni siquiera ellos pensaban a Argentina en individual, sino inserta en una gran revolución americana. Me parece que lo más importante de la historia como herramienta es esto, darnos perspectiva y de vuelta pasar a esos personajes históricos a tener carne, a tener realmente una dimensión humana. Bueno, y en este sentido que vos venís hablando, ¿no?, de la dimensión humana y de los próceres, en este caso, bueno, estamos haciendo honor a Güemes y a Belgrano, porque como para empezar a tener dimensión de a dónde queremos ir, ayer, 20 de junio, Día de la Bandera, de una bandera que, bueno, que tiene mucha historia y que para llegar a ella, bueno, hubo diferentes actores políticos, porque me gustó esto con lo que vos arrancabas, marcándolos como actores políticos de su momento histórico, muy importantes. ¿Querés que vayamos como contando quizás algunas cosas de Güemes y Belgrano, algunos puntos que se desconocen un poco y que podemos rescatar hoy para contarle a la gente, porque son más que interesantes ambos dos? Sí, claro. Bueno, a ver, vamos a ver por dónde arrancamos, pero me parece que lo más interesante es entender que ambos son contemporáneos, pero ambos nacen y se desarrollan personal, política y militarmente en dos contextos distintos, ¿sí? Podríamos decir que Belgrano va a nacer en el epicentro de la revolución, va a nacer en Buenos Aires en 1770, Güemes es un poco más joven, nace en 1785 en Salta. O sea, hablando desde el centralismo porteño, Güemes es un hombre del interior, un hombre que es hijo de un tal Gabriel Güemes, que era un administrador para el Imperio Español de los territorios de lo que era el norte del Virreinato del Río de la Plata, mientras que Belgrano era el hijo de un comerciante de Buenos Aires. Era un hombre muy rico, Belgrano, miembro de una familia muy rica, con muchísima influencia. Y estos dos recorridos de vida y estos dos, estas dos ubicaciones geográficas tan distintas dentro del virreinato les van a permitir a ambos desarrollar vidas que en cierta forma van en paralelo, pero en otros por ahí que hasta generan perspectivas políticas bastante distintas, a pesar de que ellos fueron encontrando puntos de encuentro. Por un lado, Belgrano es un tipo sumamente formado. Es un hombre que se va a formar primero en el Real Colegio San Carlos, acá en Buenos Aires, pero después se va a ir a Europa, va a estar allá entre 1786 y 1793, que si hacemos un poco de memoria, es el momento en donde se dispara la Revolución Francesa. Él va a estar estudiando en Salamanca y en Valladolid, mientras en Francia suceden las primeras etapas de la Revolución Francesa. Él lo va a ver todo, digamos, los primeros levantamientos, la toma de la Bastilla, los jacobinos. Bueno, toda esta experiencia lo va a acercar a no solamente ver la política, digamos, en tiempo y forma, sino también en acceder a lecturas nuevas. Porque mientras él va a estar estudiando en Europa, va a tener acceso al Códex. ¿Habían escuchado hablar del Códex alguna vez? No, ni idea. Bien, el Códex es algo muy loco, algo que hoy, digamos, no existe. Es una lista de libros prohibidos. Esto lo administraba lo que era la Inquisición española. Ellos te decían qué podías leer o qué no podías leer, pero había una forma de saltar esa prohibición, que era a través de un permiso personal que te otorgaba el rey de España. El rey de España le otorga a Manuel Belgrano personalmente un permiso para acceder a esta bibliografía,
lo cual a él le va a abrir muchísimo la cabeza, ¿sí? Además, tanto en Salamanca como en Valladolid él va a tener acceso a un montón de bibliografía más de corte liberal. No pensemos en el liberalismo del siglo XXI, no estamos pensando en la ideología que un poco va a englobar a todos los hombres revolucionarios de este momento. Y esa bibliografía liberal, sobre todo a él le acerca los conceptos de, por ejemplo, la igualdad ante la ley, que era algo que iba muy a contramano a la forma de pensar el derecho y a la forma de pensar el mundo que existía en el antiguo régimen. Piense que estamos hablando de sociedades coloniales y estamentales. Uno ya nacía con un color, por ejemplo, de piel que le iba a definir cuál era el lugar que iba a ocupar dentro de esa sociedad colonial. Lo mismo el origen, lo mismo la formación, lo mismo el dinero, y esta concepción del derecho desigual era totalmente aceptada, pero la revolución va a traer posteriormente un cambio de estas ideas. Por otro lado, para ir viendo en dónde estaba Güemes, ¿no? Mientras Belgrano se estaba formando en Europa, Güemes era un pibe muy joven, que va a tener una vida muy campestre allá en Salta. Se va a llevar muy bien con su hermana, con la famosa Macacha Güemes, que va a después tener un rol destacado, lo charlaremos en unos minutos. Él va a tener un vínculo muy cercano con los campesinos salteños. Sí, es algo que le va a permitir adquirir habilidades gauchescas, podríamos decir. Dicen que cocinaba muy bien, que era un gran jinete, y que era un hombre que manejaba las jergas y las formas del hombre de campo. Pero bueno, la cuestión es que estos dos se van a encontrar para 1806 durante las invasiones inglesas, en donde ambos van a tener roles que no van a ser protagónicos, pero que sí van a tener roles ya marcadamente militares, porque Güemes va a estar en Buenos Aires formando parte de la caballería del virreinato, y ahí va a protagonizar un evento que es bastante particular. Yo la verdad que jamás leí de alguien que haya hecho esto mismo. Mientras Bereford estaba tomando Buenos Aires y Liniers estaba organizando la resistencia para lo que después sería la Reconquista, lo que va a hacer Güemes es tomar el buque Justín, que era el buque que había traído a los ingleses hasta Buenos Aires, que estaba encallado en el barro del Río de la Plata, pero lo va a tomar de una forma muy particular porque se va a subir con caballos arriba del barco. Esto lo va a transformar en un hombre destacado a nivel militar en el marco de las invasiones inglesas. Si bien de vuelta no tenía un rol protagónico, sí va a empezar a ser notado por los militares bonaerenses. Bueno, la cuestión es que Belgrano también va a participar de la Reconquista como capitán de ese ejército improvisado que arma Santiago de Liniers, y ahí ya van a empezar a tener un diálogo, digamos, van a empezar a ser hombres que van a tener un cierto contacto y que a partir de este momento se van a empezar a cartear. Sobre todo este intercambio epistolar se va a empezar a hacer mucho más profuso, mucho más profundo también a nivel conceptual, una vez que arranque la revolución. Que bueno, la revolución es algo que aparece ya para 1810, como todos sabemos, con la famosa Semana de Mayo, que arranca con la llegada de una carta de Europa en la que los criollos se enteran que básicamente el Imperio Español había caído en manos de Napoleón. ¿Sí? Napoleón, una vez que toma la delantera y se hace cargo de lo que quedó de la Revolución Francesa y empieza a conquistar territorios en Europa, en Norte de África, en Asia, básicamente va a invadir a partir de 1808 España, va a terminar preso Fernando VII, quien era rey de España en ese momento, pero entre 1808 y 1810 va a haber una junta, que va a ser como la Junta de Buenos Aires, básicamente va a ser un grupo de los hombres más ricos de España, que intentar, bueno, tomar la posta de lo que había quedado de España y del Imperio Español y tratar de administrarlo. Pero para 1810 esa Junta Central de Sevilla se cae y desde el punto de vista americano deja de existir la metrópoli, o sea, deja de existir España per se. Bueno, esto va a por supuesto, permitir que los porteños tomen la delantera. Sí, de vuelta a los porteños, porque esta noticia va a llegar a Salta bastante más tarde. Y bueno, y dentro de ese movimiento revolucionario, Belgrano ahí sí ya va a tener un rol protagónico, formando parte de la famosa primera junta. Belgrano de vuelta, él era un hombre que se había formado mucho, un hombre que había formado parte de la administración colonial, un hombre que
hasta la revolución había propuesto cosas impresionantes como acercarle la educación pública gratuita a las mujeres. Vino con estas ideas de liberalismo muy modernas, como por ejemplo entender que la riqueza de una nación no viene de la tenencia de plata o de oro, que era la idea más medieval de la economía, sino que había que empezar a generar industria. Es por eso que empieza a promover, por ejemplo, el desarrollo de la industria naval acá en el territorio virreinal del Virreinato de Buenos Aires. Pero bueno, la cuestión concreta es que para la Revolución de Mayo se abre un campo para poder expandir y llevar a la práctica todas estas ideas ilustradas, pero Belgrano va a entrar en una gran disputa con el famoso Cornelio Saavedra, que era el presidente de la primera junta, un tipo que además de ser presidente de la primera junta era el líder de las milicias de Buenos Aires, y tanto Moreno como Belgrano van a ser corridos del campo protagónico político, que era justamente Buenos Aires, y es entonces que Belgrano termina siendo asignado al Paraguay. En Paraguay va a estar un tiempo tratando de asentar, digamos, en el norte la Revolución de Mayo, y se va a enfrentar a un gran problema, porque ¿cuál era la profesión de Belgrano? No sé si se acuerdan. ¿La profesión? ¿Abogado? Era abogado. ¿Qué hace un abogado dirigiendo un ejército en el Paraguay? Y la verdad es que improvisa. Belgrano es un hombre que yo creo que es un revolucionario. De vuelta, pasemos a los próceres, al barro de la historia. Es un tipo que se hizo cargo de cosas por ahí para las que no estaba preparado, pero de alguna forma resolvió. En Paraguay no va a tener éxito, sin embargo, no va a tener éxito al punto de que cuando vuelve a Buenos Aires va a enfrentar un juicio por el supuesto mal desempeño en Paraguay. Son sus mismos subalternos los que lo van a defender durante esos juicios, que van a decir: Belgrano es un hombre de primera calidad, es un hombre que estuvo dispuesto a recibir nuestro consejo, que nos puso en posición de pares y que generó una excelente relación con quienes estaban bancando la revolución en Paraguay. O sea que esta primera experiencia, si bien es un fracaso militar, le va a empezar a dar a Belgrano una primera práctica en lo que es el mando. Este es un problema que Güemes no va a tener, porque Güemes va a ser un tipo que es un militar de carrera, que ya tiene esa experiencia militar, como les había nombrado, durante las invasiones inglesas, y que ya la revolución lo va a encontrar en Salta, y él va a empezar a armar una defensa del norte de estos primeros momentos de la revolución. ¿Cómo va a armar esa defensa del norte? ¿Se acuerdan que hace un ratito les comenté que era un hombre que se llevaba muy bien con la gente de campo, con los famosos gauchos, estos hombres que vivían en una condición legal bastante paupérrima, teniendo en cuenta esto que les comentaba, que el derecho estaba partido, digamos, cada quien recibía lo que se merecía, y lo que se merecía estaba delimitado por el color de piel que tenía, por la ascendencia que tenía y otra serie de elementos. Pero bueno, el gauchaje no le estaba pasando del todo bien, y ve Güemes en ese pueblo, en esa plebe, una posibilidad revolucionaria, que era empezar a acercarles derechos, ¿sí? Va a empezar a repartir tierras, se va a presentar como un mediador entre la élite salteña, que no estaba muy contenta con la revolución en un primer momento, sobre todo porque la élite salteña dependía del comercio que tenía con las distintas partes del Imperio Español para poder sostener su riqueza y su estatus, y la revolución viene a romper con todo esto. Sin embargo, Güemes, con toda su familia, se pone a disposición de la revolución y empieza a generar una protección de la frontera norte, ¿sí? Piensen que toda la zona de lo que hoy por hoy es Bolivia, lo que en ese momento se llamaba el Alto Perú, Potosí, Chuquisaca, eran bastiones realistas, eran sectores que no querían plegarse a las revoluciones que estaban ya dándose en distintas cabeceras de lo que fue el Imperio Español. Bueno, la cuestión es que una vez que Belgrano vuelve a Buenos Aires después de esta campaña del Paraguay y afronta su juicio, y bueno, sale airoso de ese juicio que se le arma en Buenos Aires, se le va a asignar el mando del Ejército del Norte. Esto es conocidísimo, entre 1812 y 1813, Belgrano va a estar peleando por la revolución en lo que es el norte de la actual Argentina,
Y ahí va a tener el apoyo total y absoluto de Güemes. Güemes se va a poner a disposición del Ejército del Norte y ahí se vuelven verdaderos amigos. ¿Por qué se vuelven amigos? Primero porque a Belgrano algo que le faltaba era el conocimiento del terreno. Walter era un tipo que era un porteño, que conocía Europa, conocía muy bien los libros, pero el campo de batalla era algo que era totalmente ajeno, que recién había empezado a practicar seriamente cómo dirigir un ejército en Paraguay. Entonces lo que le va a acercar Güemes a Belgrano es ese contacto con el terreno, ese contacto con el quehacer militar, pero también le va a acercar el contacto con la gente de este territorio, ¿sí? Con los gauchos salteños, con los gauchos jujeños, que son los que le van a dar un apoyo incondicional al Ejército del Norte y son los que le van a permitir a Belgrano tener éxito tanto en la batalla de Tucumán como en la organización del éxodo jujeño, como en la batalla de Salta. Así que estos fueron entre septiembre y febrero de 1812 para la primera, 1813 para la segunda. La cuestión acá es que hay un problema estratégico. Poder avanzar por el norte sobre el Alto Perú y después tomar lo que era el centro de la resistencia realista, que era la ciudad de Lima, en el actual Perú. Piensen que estamos hablando de una ciudad que queda del otro lado de la cordillera, desde nuestro punto de vista. Era imposible, era algo muy difícil de hacer militarmente. Sin embargo, Buenos Aires insistía en avanzar por el norte. Bueno, la cuestión es que sabemos perfectamente que esta estrategia va a fracasar y que después la que va a tener éxito es la del famosísimo y nuestro queridísimo general Don José de San Martín, quien cruza los Andes desde lo que sería la actual Mendoza. Pero la cuestión acá es que tanto Belgrano como Güemes en ese encuentro, en este apoyo, van a tener igualmente dos estrategias y dos formas de ver el mundo muy distintas. Belgrano, como hombre formado, hombre de letras, va a tener una visión de la revolución que va a ser mucho más centralista y mucho más jerárquica. Sin embargo, Güemes, por este contacto que tiene con los plebeyos, con la plebe, con los gauchos, va a entender la revolución desde otro lado, desde un sentido mucho más horizontal. ¿Sí? Tanto Belgrano como Güemes insistía en esta cuestión de promover la igualdad de derechos. Sin embargo, Belgrano era un hombre de la élite y que entendía que la élite era la que tenía que llevar las banderas de la revolución y organizar al pueblo, que tenía que dar herramientas al pueblo para llevar adelante esa revolución. Sin embargo, Güemes entendía que esa revolución se tenía que dar codo a codo. Y es, una vez que se retira el Ejército del Norte, es este contacto con la plebe lo que le va a permitir que en un cabildo abierto no de Buenos Aires, sino de Salta, se lo nombre gobernador en 1815, va a ser gobernador de Salta. ¿Hasta acá venimos bien? Perfecto. Yo tengo dos preguntas igual, Chan. Sí, mande. Tengo una que capaz que es una pregunta medio boluda y tengo otra que no hace a la cuestión histórica como tal, sino a la cuestión del concepto de la efeméride. ¿Con cuál voy? Bien, con la que quieras. Bueno, voy con la que me parece que es más boluda primero. Y es, pienso en el contexto actual y en la cuestión de cuando tenemos que pensar, no sé, en una lucha por la liberación de Latinoamérica, por decir una cosa así como súper amplia, hay una cuestión que traemos que es justamente la histórica y hay una cuestión que es la de la propia globalización que nos permite conocer más lo que está pasando en el mundo, comillas, ¿no? Siempre por la cuestión de los cercos mediáticos y bla. Pero pienso en, entonces, digo, con todas las limitaciones que haya, ¿no? Y todo, pensar de acá a 200 años atrás, ¿cómo se percibe este concepto de revolución cuando quizás la comunicación, o sea, digo, nosotros dos estamos hablando acá en una pantalla y nos conocemos o nos podemos llegar a cruzar, pero no, pienso en el intercambio epistolar y mismo se me hace como que me estalla la cabeza, ¿no? ¿Cómo se genera esta cuestión de pensarlo desde eso? Primero eso, no sé si más o menos fue por algún lado la pregunta. No, al contrario, la verdad es que primero no existen las preguntas boludas y segunda es una excelente pregunta y es compleja para responder. Voy a tratar de articularlo rápido y conciso. Vamos por dos puntas. Primero, hay un montón de marcos de sociabilidad que permiten a estos grandes hombres empezar a conocerse y a codearse. Por ejemplo, San Martín para 1810 estaba en España, pero una vez que cae esta Junta Central de Sevilla, se mueve a Londres y en Londres conoce a Francisco de Miranda y entra a una logia masónica que es la Logia de los Caballeros Racionales. Esa Logia de los Caballeros Racionales va a articular intercambios epistolares entre
San Martín y Bolívar o San Martín y el revolucionario chileno O'Higgins. O sea, estos hombres tenían sociedades secretas o abiertas en donde empezaban a conocerse y a empezar a planificar una estrategia revolucionaria americana, porque entendían que no podía haber, para algunos, no podía haber localismos en este proyecto emancipatorio. Básicamente porque si vos haces la revolución en Buenos Aires, pero en Salta te caen los realistas, si no tenés forma de defenderte, y se te va a caer la revolución tarde o temprano. Lo mismo para Chile, lo mismo para Perú, o lo mismo para lo que era el Virreinato de Nueva Granada, que serían Venezuela, Colombia, etc. Entendían que había que tener una estrategia coordinada. Entonces, este intercambio epistolar, por más que sea lento desde el punto de vista de WhatsApp e Instagram, era un intercambio que permitía no solamente discutir ideas, sino también armar estrategias políticas y armar estrategias militares. Al mismo tiempo, esta idea de la Revolución Americana no era compartida por todos. Era una idea que era compartida muchas veces por estos grandes hombres que destacamos como próceres, como pueden ser Belgrano y San Martín o Güemes, pero muchas veces, por ejemplo, desde Buenos Aires, desde los directorios de los triunviratos, no se entendía la revolución en clave americana, sino que era más asegurar la supervivencia de Buenos Aires. Este es un problema al que se va a afrontar el mismo Belgrano dentro de su biografía y el mismo Güemes dentro de su biografía. Buenos Aires va a estar constantemente moviéndolos por lugares, armando estrategias por él con las que militarmente ninguno de los dos coincidía, y sin embargo ellos van a seguir adelante con un proyecto político revolucionario. Te doy dos ejemplos de esto. En intercambio epistolar, por ejemplo, Belgrano le dice a Buenos Aires: muchachos, tenemos que tener un pabellón, tenemos que tener una bandera que represente y que le dé un valor simbólico a este movimiento militar que estamos haciendo. Y Buenos Aires le dice: no, quédate en el monte, porque en realidad nosotros estamos viendo, hicimos la revolución en nombre de Fernando VII, pero digamos, esa revolución de 1810 se ampara, se pone la famosa máscara de Fernando VII que dice: bueno, nosotros gobernamos en nombre del rey que está preso. Después, con el devenir político, terminamos apuntando a una independencia, pero en un primer momento no es que estaba todo ya escrito. Sin embargo, Belgrano tenía una idea independentista bastante más clara, y es por eso que apunta, por ejemplo, a tener el pabellón patrio. Y al mismo tiempo tenés el éxodo jujeño. El éxodo jujeño es algo que organiza Belgrano a contramano de lo que quería Buenos Aires, y la organización de la batalla de Tucumán también va a contramano de lo que proponía Buenos Aires. De hecho, Buenos Aires decía: mirá, che, se te complicó, replegate a Córdoba y cubrirle la espalda a Buenos Aires. Y Belgrano dice: no, yo tengo herramientas para hacer algo con lo que tengo, y de hecho tiene éxito en el éxodo jujeño, en la batalla de Tucumán y después en la batalla de Salta, más allá de lo que pasó después en Vilcapugio y Ayohuma. La cuestión, digamos, respondiendo a tu pregunta, es: estos hombres tenían intercambios, hacían política, se peleaban por cartas, y a pesar de que todo esto por ahí tardaba 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses en generarse el ida y vuelta, todo funcionaba igual. Y de hecho la independencia americana se da respetando estos tiempos de los intercambios epistolares, pero se articula gracias a estos intercambios epistolares. ¿Respondí tu pregunta? Pienso en, viste, cuando te discutís con alguien y te quedas pensando y decís: ¿y sabes lo que me da bronca? Y no se lo puedes decir porque ya está. Imagínate por carta que le llega 2 meses más tarde. Bueno. Totalmente. Y acá no había como: uy, colgué en WhatsApp. No podías colgar, tenías que volcar todo ahí. Y Hernán, muchos mensajes en el chat, agradeciendo, bueno, por todo lo que estás contando, y que, bueno, ahí Carlos nos dice, por ejemplo: excelente el historiador, una correcta descripción de lo que la escuela nunca nos quiso contar, que sin duda hay algo ahí también de, bueno, por qué no sabíamos algunas de estas cosas. Y yo a veces me imagino que los historiadores deben estar medio hartos de que quizás los usemos como un chequeo de datos o algo así, pero nada, de hecho en esta línea de cuestiones también que esto de la discusión de Belgrano con esta idea más porteña del proceso revolucionario, entiendo que en su campaña también él iba dando los discursos, ¿no? Como en 5 idiomas, no me acuerdo si era 5 el número, pero como bueno, y hablando también a los distintos
pueblos originarios, o sea, y una idea mucho más americana de... Claro, pensá que Belgrano veía a los indígenas, a los afrodescendientes como actores políticos que tenían tanto derecho como él, más allá de que él tenía esta visión muchas veces elitista de la política. Chocarse con personajes como Güemes, dice, bueno, por ahí hay que dar un paso más allá. Muchas veces de estos intercambios con estos grandes hombres, Güemes también formaba parte de la elite salteña, pero tenía un quehacer político mucho más caudillesco, ¿no? Mucho más atado a los ritmos y a los deseos del pueblo. Pero bueno, este intercambio generó cosas como, por ejemplo, que el mismo Belgrano le lega su sable a Juana Zurduy, que es mujer, que es mestiza, y que encima es militar y revolucionaria. O sea, una mina que estaba muy por fuera de lo que se esperaba de una mujer para ese momento. O lo mismo, algo que es muy particular de Belgrano, que bueno, ahora tenemos por suerte el billete de 10.000 para verlo, que tenemos a María de los Remedios del Valle como también una capitana del Ejército del Norte, que era afrodescendiente. O sea, era una mina negra con capacidad de mando. Una locura total para el contexto histórico. Digo, muchas veces, como decís vos, a mí no me molesta, y creo que a ningún historiador le molesta tener la función del chequeo de datos, pero el poder que tiene la historia como ciencia social es permitirnos repensar a estos actores políticos, no solamente ampliando la gama de datos que tenemos para entenderlos, sino para entender que muchas veces los tipos venían con una idea en la cabeza y de repente en el quehacer político decían, bueno, no, por ahí es por otro lado, es por acá o por allá, e iban improvisando, y en esa improvisación yo siempre tengo una opinión que es polémica. Belgrano es un fracasado desde su propio punto de vista. Él todo lo que quiere hacer le sale mal. Le dan el ejército para ir a Paraguay y pierde, y tiene que venir y defender lo que hizo y decir, bueno, yo di todo de mí. Tiene el mando del Ejército del Norte y le termina saliendo mal también. De hecho, si quieren, para seguir avanzando un poquito y llegar a la muerte de los dos, porque Belgrano muere en 1820 y Güemes muere en 1821. Hernán, antes de llegar a la muerte, vos recién hablabas de Juana Zurduy y hablabas del impacto, ¿no?, de una mujer negra en la política militar de ese momento. Estamos hablando de Manuel Belgrano, estamos hablando de Martín Miguel, pero hay otra Güemes que es María Magdalena, que vos nombrabas, Macacha. ¿Querés contarnos un poco sobre ella? Bueno, lo que pasa en 1815, les había comentado antes de cómo derivar un poquito. Güemes tiene, gracias a un cabildo abierto, la gobernación de Salta. Sí. El problema es el siguiente: él es un tipo que tiene que estar defendiendo con los gauchos el norte, ¿sí?, la frontera norte de la revolución. Entonces, ¿quién va a estar haciendo política en Salta? Su hermana. También algo totalmente fuera de lugar, si se quiere, para la época. Macacha no solamente va a estar adelante del quehacer político administrativo, sino que va a estar adelante de conseguir, digamos, el presupuesto para poder bancar ese ejército, el famoso ejército de los infernales de Güemes y los gauchos de Güemes. Y para conseguir ese presupuesto no solamente va a tener que charlar con Buenos Aires, que Buenos Aires veía en Güemes un peligro porque era un caudillo muy parecido a Artigas, un tipo que no respondía a lo que Buenos Aires demandaba, y un tipo que ya tenía, digamos, un sector plebeyo que lo bancaba y lo sostenía en el poder por sí mismo. No era la legitimación de Buenos Aires lo que le daba derecho a ejercer el mando sobre Salta. Entonces Macacha va a ser la que va a ir cobrándole a la élite salteña impuestos para poder bancar autónomamente, localmente, ese ejército de los infernales de Güemes. Pero hay más. Si se quiere, Macacha es un personaje muy Game of Thrones, porque va a estar adelante de la inteligencia de ese gobierno de los Güemes. Piensen que uno tenía que, para hacer una guerra revolucionaria, además una guerra de guerrillas, bueno, es que Güemes tenía un gran ejército. Iba con los gauchos armando escaramuza, encontrando por los flancos al ejército realista,
o por ahí haciendo ataques nocturnos. Era una idea muy parecida, qué sé yo, a las guerras revolucionarias de siglo XX, como puede ser Vietnam, Cuba. Pero bueno, la cuestión acá es que Macacha va a organizar un grupo de mujeres y de niños que son los que van a ir moviendo información, tanto obteniendo información del ejército realista y de las posiciones realistas, como llevándoles información falsa. Estas eran mujeres que eran mujeres de pueblo, algunas incluso prostitutas, pero que tuvieron un rol protagónico en poder asentar a nivel inteligencia esta estrategia de la guerra de guerrillas. La cuestión es que Macacha también va a tener que enfrentar muchísimos problemas, porque mientras Güemes estaba haciendo la guerra por el norte, para 1820 ya la élite salteña está un poco cansada de la guerra y cansada del cobro de impuestos. Y sobre todo, gran parte de la élite salteña nunca estuvo muy de acuerdo con la revolución, porque económicamente, de vuelta, como había dicho antes, no le venía bien, porque su entorno económico tenía que ver con los intercambios que había con, por ejemplo, Potosí, en donde estaban las minas de plata del Cerro Rico de Potosí. Hernán, La cuestión es que para mí, sí. perdón, no te quiero interrumpir, pero nos estamos quedando sin tiempo y me quedé con una pregunta. ¿No me vas a dejar con la pregunta ahí guardada? Por favor. No, meta, por favor. Pero pensábamos en esto y charlábamos. Nada, cuando hablamos de las efemérides en particular, es algo que lo ha traído mucho Eve a poner en discusión sobre la mesa, y es, bueno, siempre recordamos a nuestros próceres de la historia a través de la muerte, ¿no? Como la muerte marca algo en el marco de la historia de nuestro país, y algo que siempre trajo a la mesa fue ¿por qué no los recordamos en vida, no? Como, ¿por qué, más allá de hacer el recuerdo de su vida a partir de la efeméride de la muerte, por qué no traemos el nacimiento, por ejemplo? ¿O por qué no traemos, no sé, alguna fecha clave en relación a lo que han hecho durante su paso por esta tierra? Y preguntarte quizás un poco sobre eso, ¿cómo podemos pensar a partir de esto que ha surgido en el calendario, ¿no? Que digo, ya no es algo que se pueda modificar como tal, pero sí que aparece en nuestro inconsciente colectivo siempre. Porque hay una idea, si se quiere, muy también religiosa, del mártir por la patria. La muerte es el paso a la inmortalidad, es el último sacrificio de la vida de un prócer. De hecho, ambos mueren en condiciones muy poco propias para un santo laico. Estaba llegando justo ahí, digo, Güemes en 1821 conspiran contra él la élite salteña, le terminan pegando un tiro por la espalda a los realistas que habían ingresado a Salta con el beneplácito de la élite salteña, y termina agonizando durante 10 días, no queriendo recibir la ayuda médica a lo que le ofrecían los realistas. Yo te entiendo el día 1 que digas que no, pero ya el día 10 hay que tener, digamos, un coraje importante. Y Belgrano muere yendo a Buenos Aires a afrontar un juicio, porque en 1819 le piden que vaya a pelearse con los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos, y Belgrano dice, no, yo estoy acá haciendo otra cosa, que es discutir la revolución para la América toda, la independencia para la América toda. Mirá si me voy a empezar a pelear con hermanos criollos que piensan lo mismo que yo en última instancia, más allá de los pormenores políticos. Y en Buenos Aires se muere pobre, digamos, es muy conocida la anécdota, le deja su reloj a su médico en parte pago, era lo único que le quedaba. Pero me parece que para la construcción de la idea de nación, que es una construcción que se va dando con el tiempo y que, si se quiere, arranca con el primer historiador que tenemos en el país, que es el famoso Mitre, expresidente y militar argentino, aparece esta idea tan fuerte bueno, del último sacrificio, ¿no? de la muerte heroica, fiel siempre ambos a sus ideales. Sin embargo, es verdad que estaría bueno poder discutir esto, porque las vidas de ambos tienen muchísimos sacrificios de por medio y tienen muchísimos eventos que por ahí podrían ser destacados desde un punto de vista más positivo que la muerte. Pero bueno, de vuelta, siempre está esta idea del famoso paso a la inmortalidad. No sé qué opinan ustedes. ¿Ustedes festejarían algún evento destacado de la vida de los próceres, o con la muerte y el paso a la inmortalidad estamos bien, es más romántico?
No, nosotros somos de la idea de que hay que celebrar la vida, así también lo planteaba siempre Eve, y bueno, y en esta radio de las madres, como también queremos rendir homenaje a esa idea. Te agradecemos, Hernán, la verdad que estuvo buenísimo, el tiempo es tirano y nos hemos quedado sin, pero bueno, muchos mensajes en el chat, en el WhatsApp, y obviamente nos encantaría volver a invitarlos cuando quieran, por Zoom, en el piso. La verdad que ha sido un gran bloque. Le recordamos a la audiencia, antes de que se despida Hernán, _historias destacadas en Instagram, historias destacadas en TikTok. Te dejamos el cierre, Hernán, y nos vamos a la tanda. Nada, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que un placer haber charlado hoy con ustedes, así que bueno, espero poder volver. Mil gracias. Gracias a ustedes, chicos. Pueblada, en la radio de las madres. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. AM530. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Estación de servicio Puma. Ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC. La mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma. Ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
manijas con Hernán, la verdad que nada, gran aporte, gran bloque y bueno, esto nos quedó corto, mucha historia, mucha información para tan poco tiempo. Y bueno, muchísimas preguntas que nos quedaron pendientes de ahí en el WhatsApp, cosas que teníamos ganas de charlar con él, pero ya encontraremos otra ocasión. No faltarán ocasiones para seguir charlando con él. No, esperemos que no, la verdad fue un lujazo. Así es, pero bueno, continúa Puebla hasta las 8:50, vamos a estar acompañándolos y aprovecho este mini bloque para saludar a todo el chat de YouTube que están activos ahí escribiendo, a quienes les agradecemos por estar desde tan tempranito. Bueno, Carlos, Facundo, Oscar, María, Cristina, Gisela, Juana, Olga, bueno, hay un montón de gente por suerte escuchándonos, compartiendo la mañana con nosotros y bueno, ahí escribiendo, dejando su me gusta. Nada, saludito para todos y todas. A las 7 de la mañana vale doble además. Sí, totalmente. Obvio. Y un sábado, o sea, ni siquiera estamos hablando de estoy justo laburando, haciendo algo de eso, vale doble. Pero bueno, esta semana, además de haber muchas emociones transitadas a partir de lo que fue sucediendo también con la condena a Cristina y demás, nos parecía que era importante poder seguir trayendo algo de información sobre todo lo que el gobierno nacional busca tapar, ¿no? En definitiva, queriendo marcar agenda, queriendo buscar poner el foco específicamente en algo y también al mismo tiempo dejando por fuera un montón de otras cuestiones, sin decir que obviamente lo de Cristina ha ocupado la agenda toda la semana y también ha ocupado la fortaleza de la militancia y demás, pero digo, hay algo interesante para pensar, que es cómo el gobierno lo ha usado a su favor esto para que Milei siga, por ejemplo, tomando nueva deuda, y eso lo tape también con las noticias de la semana, y para eso tenemos un video que se lo pido ahora a Keke, que es el número 2, donde ella va a estar hablando de este tema en la plaza el miércoles pasado, y lo va a poner sobre la mesa también para seguir discutiendo sobre qué está pasando en la economía de nuestro país. Como todos recuerdan, el 11 de abril pasado se levantó la restricción a las personas físicas para comprar dólares. Bueno, en esos 15 días de abril se fueron más de 2.000 millones de dólares, 2.100 si mal no recuerdo, que además formaron activos en el exterior. Y durante el mes de mayo se llevaron de las reservas otros 1.770 millones de dólares. En total, y haciendo números redonditos, en 45 días se llevaron casi 4.000 millones de dólares cuando levantaron la restricción a las personas físicas. Para decirlo más clarito, un tercio del segundo préstamo del Fondo Monetario por 12.000 millones de dólares. Entonces son miles de millones los dólares que se van y el gobierno esta semana anuncia también, con una toma de bonos y demás, la posibilidad de seguir pidiendo más dólares justamente de deuda, que no se van a quedar acá, que sabemos que no significan un hospital nuevo, que no significan mejora en los salarios, que no significan nada. Y en ese mismo marco, pensando en todo lo que no se hace con la guita prestada a nuestro país por el gobierno nacional, con el FMI y otros prestadores internos, hablamos que mientras tanto Milei se refiere esta semana a qué está pasando con el empleo, ¿no? Y para eso tenemos la placa, ¿no? Que, o sea, también se la pido a Keke ahora. Tenemos ahí unos ahí está. unos tweets, no sé si se llegan a leer en pantalla, pero bueno, hizo un tweet que lo vamos a leer para quienes no nos están viendo por YouTube. Pablo López, ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, y bueno, está ahí también reposteado por Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en referencia a los últimos datos del INDEC
en materia de ocupación. Ahí, bueno, Axel Kicillof tuitea: dicen que Milei está ordenando la economía, dicen que logró el equilibrio. Mentira, como le gusta decir, todo marcha de acuerdo al plan de la derecha. Es decir, más desigualdad, menos trabajo y menos producción. Ese es el verdadero plan que se está desplegando sobre nuestro país. Pocos ganando mucho y muchos perdiendo lo poco que tienen. Y bueno, es un hilo de información que ahora vamos a desagregar acerca de esto, el último informe de INDEC sobre desempleo, que arroja números alarmantes. No estamos hablando además de un indicador armado por los peronistas que quieren mostrar algo que no es, estamos hablando del INDEC, ¿no? Como algo que lo manejan ellos. Entonces, los propios números del gobierno nacional no nos dejan mentir de que hay más desocupación, hay más informalidad, y que el primer trimestre la tasa de desocupación creció un 0,2% y se sitúa en el nivel más alto de 2021, o sea, cuando estábamos saliendo de la pandemia, como contextos totalmente distintos, y en definitiva que muestra concretamente a 200.000 personas nuevas que están quedándose sin laburo. Ni hablar de que obvio que la mayoría de estas personas son las estatales, los estatales que el gobierno nacional festeja, ¿no? Como si fuera que en definitiva mejora algo con eso, pero ya vemos que solamente acrecienta las desigualdades estructurales entre argentinos y argentinas. Sí, incluso de este tema me recuerda a el programa que hablábamos sobre la movilización de los médicos del Garrahan, en conjunto con los jubilados, en conjunto con los trabajadores, en conjunto con la sociedad y las organizaciones, cuando muchos declaraban a los medios, recuerdo esta es mi primera movilización, o esta es la primera vez que yo milito en estas cuestiones multitudinarias como son las movilizaciones. Y pienso en esto, ¿no? En cuánta gente que se va quedando sin laburo durante este gobierno, y que por primera vez sale a la calle y se encuentra con un Estado que los caga palo, un Estado que los persigue, un Estado que los denuncia, y que bueno, es una crueldad y un contexto político, la verdad, muy muy preocupante, porque es algo que se sigue incrementando, así como se sigue incrementando el desempleo, así como se sigue incrementando, bueno, vos bien comentabas antes y la escuchábamos, Cristina, la deuda y la fuga de dólares. Es alarmante lo que está sucediendo en materia social. Sí, y un momento donde si el Estado no te deja sin laburo, te deja en situaciones recontra precarias de lo laboral. Esto también lo que va marcando Pablo López acá en este hilo de Twitter con información es que la informalidad también sube un 1,2%, 1,2 puntos, ¿no? Respecto a las estadísticas, que sería un 42%, es un montón. Entonces, esto lo que representa es que hay más de 220.000 personas trabajando en la informalidad. Y algo interesante para tener en cuenta sobre esto es, bueno, ¿quiénes son las personas más afectadas por todo lo que está sucediendo? Bueno, los jóvenes, las jóvenes y las mujeres. O sea, personas que tienen hasta 29 años en este momento están teniendo un incremento por encima del general respecto a la desocupación y a la informalidad. Y particularmente las mujeres todavía tienen el doble. O sea, supongamos que si hay 10 varones menores de 29 años, ¿no? De esos 10, 2 pierden el laburo. Bueno, de mujeres estamos hablando de 4. Estamos hablando de una tasa muy preocupante que se manifiesta en todos lados, sin ir más lejos, en la propia provincia de Buenos Aires, que justo no lo tenemos en la placa, pero también lo menciona Pablo López, cuando ves que todas las semanas cierra una fábrica porque se ve imposibilitada a seguir, y eso tiene que ver con el propio desguace del gobierno nacional, ¿no? Así es. Y además entramos esto ya en una etapa de este 2025, ya estando en junio, y las estadísticas que salen reflejan datos que cuando se hace la comparación interanual, es decir, con un año atrás, ya es todo gobierno de Milei. Y hay algo que es muy importante destacar ahí en ese sentido, porque lo que ha hecho este gobierno de Javier Milei fue un shock muy potente, muy fuerte de recesión y de ajuste en los primeros meses
su gobierno, si se acuerdan, como una devaluación brutal, ni bien asumido, y un retroceso muy grande en muy poquito tiempo, y muchas veces estos números ya son negativos, así que ya son malos per se, el crecimiento, más allá del número absoluto, ¿no? Pero el crecimiento, la comparación interanual ya es mala de por sí porque está hablando de datos negativos, pero aún así es importante destacar, por ejemplo, ¿no? Cuando, como dice acá el mismo tuit, que cuando la desocupación crece, lo hacen 0,2 puntos, que son muchos miles de personas, son muchos miles de familias, pero quizás pareciera poco, pero bueno, ahí lo que ha de destacarse es que el crecimiento entre el 2023, primer trimestre de 2023 y primer trimestre de 2024, que sobre todo se da como en esos primeros meses de gobierno de Milei, saltó del 6,9 al 7,7. Y lo mismo con un montón de indicadores, sobre todo, ¿no? los de inflación, los de cuestiones más vinculadas con la política monetaria de este gobierno, que hizo un shock de ajuste que impactó muy rápidamente. Pero después vieron que Milei siempre, cuando cuenta las estadísticas o esas cosas, las hace como si esos primeros meses de su gobierno hubiesen sido del gobierno anterior, como si hubiese sido el gobierno de Alberto, y no se hace cargo de todo el descalabro que produjeron sus políticas de los primeros meses de gobierno libertario. Sí, es ese juego que hace Milei y todo su gabinete de tirar tierra para atrás, queriendo borrar lo que han hecho y culpando a los demás, ¿no? Y sobre todo se ve, Piuri lo decía recién, si vos tenés 10 amigos formás un grupo de 10 amigos, 10 compañeros de la facultad, 10 personas de tu edad, te vas a encontrar con que si son todos varones, le decía Pri, 2 de ellos están sin laburo o están en la informalidad. Y si son mujeres, la cifra es peor, es el doble, son 4. Estamos hablando de pibes y pibas, de hombres y mujeres que ya no solo no consiguen laburo, y sino que si lo consiguen, no les alcanza, digamos. Son trabajadores que están por debajo de los niveles de la canasta básica, digamos. Eso todo el tiempo se empeora en un gobierno donde te permite, no sé, importar cosas extranjeras, ya sea ropa, productos electrónicos, lo que se te ocurra, pero te aumenta tus servicios, te quita los subsidios, o te aumenta el transporte público. Digo, ya no solamente se encarece la vida cotidiana, sino también el acceso a tu laburo. O sea, ya tu laburo no te permite llegar a fin de mes porque no te alcanza para comprar las cosas, porque no te alcanza para pagar el alquiler, que es un tema durísimo también en la Argentina de Milei, la prepaga, lo que sea, porque si no tenés trabajo no tenés obra social, si no tenés obra social seguramente tengas alguna prepaga. Bueno, ahora tampoco se te posibilita la forma de llegar a ese empleo, porque cada vez estamos hablando del aumento de transporte. ¿Cada cuántos meses estamos hablando? Y cada 3 o 4 meses estamos hablando de un nuevo aumento de transporte, sobre todo para el sector de la AMBA, ¿no? Siguen los aumentos. En julio van a seguir los aumentos de los colectivos, de los subtes, del premetro y las 250 líneas del conurbano. Pero más o menos, según una investigación que hizo el Destape, en un escenario hipotético de tomarte 2 transportes públicos diariamente, estás gastando mínimo 50 lucas por mes. Es un montón. Y eso, de nuevo, teniendo en cuenta que te tomes 2. Y mínimo. O sea, sabiendo que podés tomarte 3, que justo, no sé, tenés otro laburo, entonces tenés que tomarte otro transporte público. Pero bueno, ni hablar de que ante toda esta situación, además se suma que esta semana Milei, para como bajar un poco las tensiones, dice, bueno, en el Garrahan igual estaba lleno de ñoquis, estaba lleno de militantes y no tienen tantos problemas laborales como dicen, ¿no? Viene a hacer un planteo esta semana donde, en el marco de un contexto donde salen los números del INDEC, de la desocupación, de la informalidad, de la situación que están viviendo los y las trabajadoras,
sigue todavía dándole disputa a el sector trabajador, en este caso uno con el que viene teniendo un momento muy complejo en nuestro país, que es el de los y las trabajadoras del Garrahan, que bueno, Milei plantea, ¿no?, haber aumentado el presupuesto un 240%, que estaban mejor laburando, que además eran todos mayoría administrativos y demás. Y a todo esto, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan tienen que salir a desmentir lo que está diciendo, tienen que salir a decir que las afirmaciones de Milei, además de ser falsas, son estigmatizantes y peligrosas, y lo que generan solamente es una complicación cada vez mayor respecto a los y las trabajadoras que con la inflación acumulada del 310% tienen que seguir laburando, cobrando salarios de miseria, ¿no? Así que estamos en una situación totalmente compleja respecto a lo que viene pasando esta semana y sobre lo que Milei quiere decir para, bueno, también como tapar un poco lo que pasaba también con la condena de Cristina propiamente dicho, ¿no? Así es, en este intento desesperado por recuperar centralidad, pero bueno, y que son todas cuestiones que, como escuchábamos al principio y como venimos hablando en Pueblada, tienen que ver de fondo con un modelo que lo que busca es garantizarle el negocio a un grupo muy pequeño de personas con la bicicleta financiera, la especulación financiera, aunque hay poco que especular, no, más que especulación es certeza cuando en el Ministerio de Hacienda tenés un amigo que te dice cómo y cuánto vas a ganar. Pero bueno, antes de irnos a la tanda y leer a Carlos, que nos viene escribiendo en el chat, nos tiró un montón de datos, así que vamos a leer algunos nomás, pero nos dice que, por ejemplo, en diciembre de 2023 el dólar ilegal cotizaba 1.025 pesos y el kilo de asado cotizaba 4.900, o sea, $4.78 de dólar el kilo. Mayo 2025, dólar ilegal 1.190, kilo de asado 14.720, es decir, $12.37. Es casi una triplicación en el precio del asado, un incremento del 200%. Y bueno, este contexto que deja estas consecuencias, ¿no? En el objetivo de mantener ese negocio y de hacer la tarea y cumplir con los parámetros impuestos por el Fondo Monetario Internacional, el que se jode es el pueblo y encima es a quien nos van a después a pasar la factura para que paguemos. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. El corazón. Novedades en Ediciones Continente. Crónicas de la memoria. Signos, arquetipos y ancestros. Marcelo Balco desentraña indicios y memorias de las crueldades de nuestra historia. Toda memoria busca ser rescatada del olvido en crónicas que van
desde la historia personal y se derraman en lo social. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Ocho horas 38 minutos y ingresamos en lo que va a ser este último bloque del programa de Pueblada de hoy y ya estamos en comunicación con Gustavo Barrera, intendente del municipio de Villa Gesell. Gustavo, buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Buen día, buen día. Todo bien, che, estamos en medio de un fin de semana largo, venimos de otro fin de semana largo, ahora entramos a charlar. La idea era preguntarte un poco por, cómo ves este contexto, lo que viene ocurriendo estas últimas semanas en la República Argentina. Pero antes preguntarte, en el marco de estos fines de semana largos, ¿cómo está la situación en Villa Gesell con estos fines de semana y este año en general? ¿Cómo fue la temporada turística? Bueno, la temporada en cuanto a ocupación estuvo de regular a buena, pero lo que cayó mucho fue el consumo, que fue de regular a malo. La verdad que eso terminó influyendo en todo el sector turístico, específicamente en la costa atlántica, y ahora estamos en la temporada de invierno con fines de semana largos, obviamente mal diseñado, porque vos fíjate que tenemos 2 fines de semana largos seguidos, pasó lo mismo en abril con Semana Santa y 1 de mayo. No nos dan el fin de semana largo el 12 de octubre, el 12 cae domingo y no es un fin de semana largo, y para nosotros es una fecha muy importante para toda la costa atlántica y especialmente para Villa Gesell, porque tenemos la fiesta de la diversidad cultural y marca un poco el inicio de la temporada. Y el balance del turismo es crítico, porque tenemos ha crecido el turismo que viaja al exterior alrededor del 80%. Vemos todos los días cómo cierran hoteles y restaurantes. Y la situación es compleja, muy compleja, y nos preocupa ya la próxima temporada, ¿no? Sí, si la gente sale para comprar comida, ropa, no me quiero imaginar para turismo. Gustavo, primero que nada, buenos días. Vos hablabas de situaciones complejas y la verdad que estamos atravesando a nivel nacional un gobierno complejo, podríamos decir, para los argentinos, y en esta complejidad también vemos una democracia que se encuentra acomplejada por una justicia o por un partido judicial, como así lo nombraba Cristina, y este miércoles se movilizó, ¿no?, en defensa de esta condena. Sabemos que estuviste el miércoles en la marcha. Queríamos pedirte una reflexión y que nos cuentes un poco qué era lo que te convocaba a estar ahí. Bueno, en principio en defensa de Cristina por esa condena totalmente injusta que tuvo, jueces que
jugaban al pádel o al fútbol con el expresidente Macri, que viajaban al Lago Escondido. Bueno, todo un plan para llegar a donde se llegó, sin mediar los organismos de la democracia y respetar los derechos constitucionales, de un debido proceso, de las garantías que debe tener todo aquel que debe ser juzgado por la justicia. Y después también por la complejidad, como te decía, que estamos pasando, porque no solamente el sector turístico está mal, vemos todos los días cómo cierran fábricas, cómo cierran pymes, cómo se cae el sector productivo y cómo hay cada día más y más desempleo, cómo es una mentira esto de la inflación, que ellos se jactan de que es del 2%, 1,5%, y vos te levantaste un día y te aumentó un 10% la energía o el gas o el combustible o el peaje, como aumentó hoy mientras estamos en un fin de semana largo. Los alimentos, cómo ha quedado descolocado el salario. Bueno, es un sistema para muy pocos, ¿no? Y por otro lado vemos cómo se enriquecen aquellos que juegan el carry trade, aquellos que son amigos del gobierno y vienen a hacer negocios. Vos fijate que se jactan de sacar impuestos, de reducir impuestos, y el impuesto más injusto que tiene la República Argentina es el impuesto a las ganancias de los trabajadores, que nosotros lo habíamos sacado y bueno, el gobierno de Milei lo restituyó. Pero le sacan impuestos a las grandes corporaciones, al sistema financiero, pero los trabajadores tienen que seguir pagando impuestos a las ganancias. Hola Gustavo, buen día. Acá te saluda Priscila y después de la demostración del miércoles quería preguntarte, bueno, ya nos quedó bastante claro que en definitiva lo que necesita más que nunca, no solo en nuestro país, sino en nuestro espacio político, es unidad, ¿no? Eso es algo que se viene hablando mucho, y preguntarte, después de la experiencia, de haber estado ahí, de haberlo vivido en un contexto tan complejo, ¿cómo seguimos para adelante? Bueno, creo que se sigue para adelante con el diálogo, sentándose a discutir lo que tenemos que discutir. Nosotros formamos parte del derecho al futuro, el espacio del gobernador Axel Kicillof. Él fue muy claro, él sostiene la unidad con reciprocidad, o sea, que se tenga en cuenta el espacio, que nos contemplen y nos sienten a construir, a conducir lo que tenemos que construir y conducir, que es el futuro de los argentinos, que está en peligro, ¿no? Así es, Gustavo, clarísimo. Y nada, preguntarte, bueno, vos sabés, esta es la radio de las madres, la radio de Eve. Eve en su último jueves en la plaza nos pedía que hagamos una pueblada. Nosotros, bueno, hablamos siempre de eso, pero además, bueno, particularmente que el último jueves nos decía que hagamos una pueblada contra este sistema judicial y esta corte injusta. Preguntarte, bueno, ¿cómo hacemos hoy para hacer una pueblada? ¿Cómo hacemos hoy para cumplir con esa última consigna que nos dejó Eve en la Plaza de Mayo? Yo creo que el pueblo día a día se está movilizando más, porque hay pueblada todos los días. Todos los miércoles los jubilados en su reclamo, por el sistema de salud, por el Garrahan, por la discapacidad, por los despidos, por los aumentos indiscriminados de las tarifas de energía y otros servicios más. Todos los días vemos en casi todos los municipios alguna protesta por alguna cuestión que realmente los afecta y a muchos los deja fuera del sistema. Hay que organizarnos, hay que ser muy prudentes, pero sí no
hay que ponerle un tope al atropello que está haciendo este gobierno nacional, porque la situación, ya te vuelvo a decir, es crítica. Hoy nuestros trabajadores no llegan a fin de mes. Hoy un jubilado va a sacar un crédito de 60.000 pesos al banco para poder vivir 2 días, para poder alimentarse 2 días más. Bueno, eso es lo que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu tiempo y bueno, y exposición, y con este mensaje de seguir construyendo esta pueblada, y con el mensaje que nos dejabas. Bueno, que tengan buen fin de semana y les mando un fuerte abrazo. Bueno, hablamos con Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, y que nos dejaba esto, y me parece que está bueno destacar, ¿no? Porque efectivamente nuestro pueblo se viene movilizando, y es un pueblo que viene resistiendo, que viene haciéndole frente a lo que está pasando desde que asumió Javier Milei, desde ya en cada barrio, en cada comedor, en cada espacio comunitario, pero que también se viene movilizando, se viene convocando a salir a la calle a pelear por sus derechos, por ponerle un freno a esta política de ajuste, y me parece que eso nunca hay que perderlo, nunca hay que dejar de tenerlo en mente, ¿no? Como no es un llamado a que nos despertemos o a que empecemos a salir a la calle, sino por el contrario, como eso está pasando. Pero es el desafío, la tarea ahora pasa por construir de eso una alternativa política electoral. Sí, siempre está bueno el mensaje también de si vos tenés ganas de salir a cambiar lo que está pasando, o de por lo menos sumar tu energía, tu voluntad, tus ganas, bueno, si hay buscar la pueblada que te represente, porque la pueblada está y se está gestando, digamos, y eso me parece que es muy valioso. Pero bueno, otro sábado en este hermoso estudio, en esta hermosa radio que nos llena de honor, pero que también se acerca al final. Se acerca al final y con un programa cargado de emociones, también de información y en definitiva con un mensaje que tiene que ver con la defensa de la democracia. Nos vamos, porque la vida es así, las cosas terminan, pero vuelven a arrancar el fin de que viene con Pueblada otro sábado más. Como siempre, los agradecimientos a quienes hacen la producción de este programa, que hacen todo esto posible: Kevin Lobruno y Joaquín Benítez en la producción, a Alan Martínez en la operación de cámaras y a Gustavo Hoffman en la operación técnica de este programa también. Y en definitiva, el agradecimiento a nuestros oyentes que están siempre del otro lado. Sí, y un saludo para Lili Egonet, que siempre nos está escuchando. Bueno, con eso cerramos este episodio de Pueblada. Nos quedaron afuera un montón de temas que vamos a seguir tocando en los programas que vienen, pero bueno, nos quedó afuera la reforma de la ley orgánica de la policía, la modificación, la desregulación del decreto de compra y tenencia de armas, así que bueno, ya los abordaremos en los programas que vienen. Nos vemos el próximo sábado en Pueblada. Preparémonos, hagamos en cada plaza, en cada esquina, en nuestras casas, hablemos con los amigos, con los familiares, expliquémosles lo que pasa. Somos Radio AM 530.